Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Abajo y a la izquierda verán ustedes el hospital universitario y el resto del campus es el campus de la facultad en el cual realizamos trabajos de docencia en neurología e investigación clínica. El día de hoy me pidieron que hablara de guías de tratamiento en la hemorragia subaracnoidea, haciendo foco principalmente en el tratamiento farmacológico. La hemorragia subaracnoidea, como ustedes pueden ver, es una catástrofe que llega a tener una mortalidad hasta el 50% extrahospitalaria. Esta catástrofe es producida por la sangre o el derrame de sangre entre la superficie del cerebro y los espacios aracnoideos. Esta sangre va a producir procesos químicos importantes que van a llevar a la producción de edema cerebral y vasoespasmo, que son las principales causas de muerte de estos pacientes. Y entre otras complicaciones se presenta también hidrocefalia, que se puede corregir con derivaciones, y por supuesto complicaciones sistémicas, las cuales son muy importantes porque explican gran parte de la mortalidad de estos pacientes. Uno de los aspectos más temidos en el manejo farmacológico de la hemorragia subaracnoidea es la presencia del vasoespasmo, el cual se presenta hasta en el 60 o 70% de los casos, llegando a ser sintomático en el 30% de los casos. Quiero recordarles que el vasoespasmo es un fenómeno no inmediato, sino el cual ocurre entre el tercero y día 14 de la evolución de la hemorragia, teniendo sus días de mayor gravedad entre el día quinto al día 7, por lo cual es considerado un fenómeno esperable, el cual se puede atacar farmacológicamente para evitar que se haga sintomático. Este vasoespasmo inicia hacia el tercer día y llega a desaparecer hasta el día 21 de la hemorragia, al mismo tiempo que debemos darle tratamiento al paciente para evitar sus complicaciones, como son los infartos cerebrales múltiples, que van a producir aumento del edema sobre el edema de la hemorragia y el pronóstico negativo del paciente. La fatalidad en Latinoamérica es variada. Las grandes series publicadas implican mortalidades hasta del 86% en Barbados y tan baja como el 19% en México, aunque quisiera aclarar que la mortalidad en México seguramente es explicada porque este registro no es poblacional y es hospitalario, donde predominan los hospitales de cuarto nivel. Los procesos químicos que ocurren en el cerebro tras la ruptura aneurismática en el número 1 es, en primer lugar, una caída de la perfusión cerebral por incremento de la presión intracraneal. Ocurre en el número 2 un vasoespasmo focal con mayor aumento de la isquemia y posteriormente podremos ver en el número 3 cómo la ruptura de la barrera hematoencefálica permite la entrada de leucocitos hacia el espacio cerebral con la liberación, por supuesto, de tromboxanos, ciclooxigenasa, disminución de óxido nítrico, aumento de endotelina, lo cual va a terminar de complicar el cuadro del paciente. Las membranas son despolarizadas por aumento del glutamato, se liberan radicales libres de oxígeno, la hemoglobina depositada en el cerebro en el número 6 se convierte en metoxhemoglobina, que va a terminar por complicar la evolución del paciente y hacer señales que produzcan la proliferación del músculo liso a nivel de las arterias, produciendo en el número 11 lo conocido como vasoespasmo cerebral. Son múltiples las vías metabólicas involucradas en la génesis del vasoespasmo cerebral, como alteraciones en la vía de la fibrogénesis y fibrinolisis, metabolismo del grupo M, óxido nítrico, endotelina, regulación genética y apoptosis. Sin duda alguna, la más potencialmente modificable es el metabolismo del grupo M, porque es el que está directamente involucrado en la génesis del vasoespasmo cerebral. El tratamiento del paciente con hemorragia subaracnoidea debe ser un tratamiento integral, realizado preferentemente en una unidad de ictus que favorezca una reducción del 30% de la mortalidad, a comparación si el paciente es tratado en una unidad o sala general. El manejo en la unidad de ictus implica mantener la perfusión cerebral viable en la etapa aguda, favorecer la rehabilitación física y evitar las recurrencias. Debido a que el manejo es integral y muy complejo en la hemorragia, es importante dar un tratamiento médico basado en evidencias, para lo cual existen guías de práctica clínica que son conformadas por las dos vertientes de pensamiento de la evidencia médica, de Cochrane en los 70 y los 80 a través de revisiones sistemáticas con metaanálisis, y de Sackett y su grupo con Guyat en el 80 y 90 a través de las recomendaciones y de los niveles de evidencia. De tal manera que los hospitales que manejan guías de práctica clínica terminan convirtiéndose en sistemas de atención basados en evidencia.
La hemorragia subaracnoidea no es un proceso focal o exclusivo del cerebro y quisiera poner a consideración y que recordaran que mucho del cuadro clínico de la hemorragia es muy similar a lo que conocemos como respuesta inflamatoria sistémica. Frecuentemente el paciente con hemorragia hace fiebre o hipotermia, taquipnea, taquicardia y leucocitosis, los cuales son datos incluso de mal pronóstico del paciente. Si recuerdan ustedes, el diagnóstico de respuesta inflamatoria sistémica implica la presencia de fiebre o hipotermia, elevación de frecuencia cardíaca, elevación del patrón respiratorio y la presencia de leucocitosis o leucopenia con pandemia. De tal manera que estos pacientes son pacientes que presentan respuesta inflamatoria sistémica, la cual debemos de tratar para evitar las complicaciones sistémicas y cerebrales del paciente. En un estudio realizado por el Dr. Dar en la Universidad de Washington en 276 pacientes, encontró que al menos un día el paciente con hemorragia presenta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el 87% de los casos, y lo más importante es que la mayoría lo hace en los primeros días que cuando inicia el vasoespasmo. El 26% de los pacientes con vasoespasmo desarrollan respuesta inflamatoria sistémica, el cual es más severo conforme se hace sintomático el vasoespasmo. Los modelos de regresión logística implican que la presencia de respuesta inflamatoria sistémica en un paciente con hemorragia, por supuesto, implica mal pronóstico y a mayor días de presentación, pues la mortalidad se va incrementando. Los objetivos del tratamiento basados en evidencia empiezan desde la estabilización del paciente, determinar la causa del deterioro que es frecuente en la sala de urgencias, dar neuroprotección no farmacológica, un tratamiento médico adecuado. Por supuesto, una piedra angular es evitar el resangrado a través de las técnicas quirúrgicas endovascular, rehabilitar al paciente y reintegrarlo socialmente. Recientemente se publicó en este año, en el 2012, las guías de manejo del aneurisma o de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, que como pueden ver está publicada en la revista de Stroke en mayo 3 del 2012, la cual vamos a revisar a través de la plática. Antes de entrar al tema, quisiera recordarles que el American Heart graduó la evidencia como nivel 1 cuando el beneficio es totalmente más allá del riesgo, nivel 2A cuando el beneficio es probable, con un riesgo bajo, nivel 2B es cuando un beneficio probable es posible, con un riesgo alto, donde ya el experto decide, y una clase 3 en rojo, que implica que la maniobra es deleteria para la salud del paciente y no debe ser utilizada. Tomando esto en cuenta, decidimos graficar el tratamiento en base a colores. Antes de entrar al tema central de la plática, quisiera recordarles que la neuroprotección no farmacológica es el manejo inicial en la sala de urgencias que ya está bien determinado, que logra reducir la mortalidad hasta el 30% en pacientes con infarto y hemorragia cerebral. El nivel de evidencia de esta diapositiva es 2A. Es una medida muy útil con poco riesgo, de tal manera que los aspectos generales implican el monitoreo del paciente, que es común que haga arritmias cardíacas o infravenibles niveles por la liberación catecalominérgica que ocurre en el cerebro. Hay que estarlo canalizado al paciente con soluciones fisiológicas que son isotónicas e infundirles a una dosis de 15 a 30 mililitros por kilogramo de peso. Se coloca oxigenación por puntas nasales o mascarilla para garantizar un aporte de oxígeno por medio de saturación de oxígeno arriba del 95%. Y lo más importante y el pilar de todo tratamiento es el mantener una presión arterial media mayor de 70 milímetros de mercurio, debido a que la presión de perfusión cerebral debe ser mayor de 70 milímetros de mercurio y es dependiente de la presión arterial media. Si tenemos una presión arterial media mayor de 70, ¿sí?, nuestro cerebro debe estar perfundiendo al menos los siguientes días. La fiebre es deleteria porque produce un estado hiperdinamico focal en la zona de isquemia, lo cual hace que perdamos la penumbra isquémica, por lo cual hay que evitarla y controlarla con medios físicos o algunos medicamentos antipiréticos. El control de la glucosa también es muy importante, ya que muchos estudios y metaanálisis nivel 2A de evidencia han demostrado que cifras altas de glucosa por arriba de 200 complican la evolución en la hemorragia. Cifras muy bajas hacen lo mismo, por lo cual lo recomendado es que el paciente tenga glucosas que ronden entre los 120 a 200 milímetros de mercurio y tenga un control estricto para favorecer el buen pronóstico del paciente. Si recordamos, la piedra angular en el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, más allá de la cirugía y de la vía endovascular, es mejorar la perfusión cerebral mediante el manejo del edema y del vasoespasmo. Recordamos que tras la ruptura del aneurisma,
Los primeros 2 a 3 días es una fase de poca complicación debido a que no hay vasospasmo, y hacia el tercer día empieza a desarrollarse el vasospasmo sintomático en naranja, llegando a ser sintomático en muchos casos hacia el día quinto o séptimo, manteniéndose por 14 días. Posteriormente baja el vasospasmo asintomático, remite el vasospasmo, y al alta del paciente, si sobrevive, pues viene una fase de 6 meses de recuperación donde se centran las expectativas en hacer que el paciente tenga una vida familiar y laboral adecuada, recordando que son pacientes que rondan los 40 a los 60 años de edad. Las guías clínicas hacen mención al ácido tranexámico o el ácido aminocaproico y lo catalogan a nivel 2A de evidencia. Esto se utiliza cuando el paciente no puede ser sometido a vía endovascular o quirúrgica de manera inmediata y se da 3 días de tratamiento con la finalidad de reducir el riesgo de ruptura del aneurisma en lo que el paciente pasa a cirugía o a sala de hemodinamia. El primer estándar nivel 1 que tenemos de evidencia es la oclusión aneurismática por ambas vías, endovascular o quirúrgica. Ya sabemos que mientras más rápido ocluyamos el aneurisma, menos riesgo de resangrado y, por supuesto, más fácil manejar el vasospasmo cerebral y el edema cerebral del paciente. Otro estándar nivel 1 de evidencia que usamos por 21 días es la nimodipina bioral, 60 miligramos cada 4 horas por 21 días. Ya está bien demostrado desde los 80 que este tratamiento es el estándar número 1 de referencia y es el único fármaco que ha demostrado, con nivel de evidencia 1, que reduce la frecuencia del vasospasmo, disminuye la mortalidad y seguramente facilita la evolución buena a través de la mejoría del vasospasmo. Con nivel 2A de evidencia tenemos el uso de las estatinas, ya que son pleiotrópicas, han logrado disminuir la presencia de vasospasmo en modelos animales, y en modelos humanos aparentemente la simvastatina en dosis de 40 miligramos cada 24 horas por 21 días logra hacer que el paciente tenga menos frecuencia de vasospasmo, y cuando hace el vasospasmo que sea en menos frecuencia sintomático. La normovolemia se recomienda durante todo el tratamiento del paciente siempre y cuando no desarrolle vasospasmo. La dosis de infusión de solución fisiológica es de 15 a 30 mililitros por kilogramo, manteniendo una presión arterial media entre 70 y 90 para garantizar perfusión cerebral. Para darnos cuenta que el paciente hace vasospasmo es necesario tenerlo monitorizado por medio de doble transcranial, el cual se realiza los primeros 7 días si no hay vasospasmo y se tendrá que continuar por 7 días más en caso de que se presente vasospasmo. Nivel 2A de evidencia. Esto nos permite normar la conducta y pasar a la terapia triple H en caso que el paciente empiece a desarrollar vasospasmo asintomático severo o sintomático. La terapia triple H, que es nivel 2A en el caso del vasospasmo, implica la hemodilución, la hipervolemia y la hipertensión, la cual se logra a través de dosis altas de solución fisiológica, manejo de coloides, el uso de aminas como la epinefrina o la fenilefrina, y obviamente debemos de tener un control de presión venosa central. En este caso, la presión arterial media tendrá que estar arriba de 90 milímetros de mercurio para tratar de vencer la zona de penumbra isquémica y evitar la conversión de vasospasmo asintomático al sintomático. Esta terapia se recomienda en tanto el Doppler sigue diciendo que hay vasospasmo sintomático. En el vasospasmo asintomático severo se recomienda hacer estudios de perfusión con nivel 2A de evidencia, como tomografía o resonancia de perfusión, para que nos permita ver si hay ya zonas de isquemia en el cerebro, y esto nos permite ajustar el tratamiento y pasar de una normovolemia a una hipervolemia con uso de aminas y hemodilución. Con el vasospasmo severo y no responde a terapia triple H, cuando es asintomático se recomienda que el paciente vaya a sala de hemodinamia a hacer angioplastia química. Esta es una evidencia 2A. Y cuando el vasospasmo se hace sintomático a pesar de terapia triple H y angioplastia química, se recomienda que el paciente pase a hemodinamia a hacer angioplastia mecánica. Aunque la angioplastia mecánica ya es nivel 2B porque el riesgo ya empieza a ser elevado de complicaciones, es recomendable cuando tenemos vasospasmos sintomáticos y una estenosis severa en una arteria principal del cerebro, como lo puede ser la arteria cerebral media en su primer segmento o la arteria basilar. La ventilación mecánica está implicada cuando el paciente tiene deterioro de la conciencia o tenemos edema cerebral importante para el manejo de la frecuencia respiratoria y producir vasoconstricción que evite la fuga de líquido con la obviedad resultante del edema cerebral. Los antipilépticos son 2B en el caso de que no haya crisis y son nivel 1 en el caso que se presenten crisis o factores de alto riesgo.
como puede ser la presencia de hematomas lobares que pueden producir las crisis convulsivas en el paciente. La ventriculostomía en la presencia de hidrocefalia es nivel 1 de evidencia. Otros niveles 1 de evidencia obviamente es la punción lumbar repetitiva y el uso de Perifix, pero esto lo decide el grupo médico cuál es la mejor maniobra a usar en el paciente en el caso que sospeche hidrocefalia o edema muy importante del cerebro. Finalmente, las maniobras que no deben ser utilizadas, que son nivel 3 de evidencia, pues obviamente son los líquidos hipotónicos, el magnesio, que en el estudio IMASH no ha demostrado beneficio clínico, clazosentan, que es un inhibidor de la endotelina, que no ha demostrado beneficio clínico, tirilasat, que no ha demostrado beneficio clínico, y la aspirina, que sigue siendo discutido su efecto porque falta un nivel 1 de evidencia que avale el uso de aspirina, obviamente en el aneurisma ya ocluido por vía endovascular o vía quirúrgica. El enfoque simplificado pudiera ser el siguiente. Tras la ruptura aneurismática, todo paciente debe ir a oclusión aneurismática por vía endovascular o quirúrgica e iniciársele normovolemia con nimodipina 60 miligramos cada 4 horas vía oral por 21 días. Esto resultará por medio de Doppler, monitoreo Doppler por 7 días en 3 tipos de pacientes. Los que desarrollan vasospasmo sintomático, los que no desarrollan vasospasmo y los que desarrollan vasospasmo asintomático. En verde, el que no desarrolla vasospasmo seguirá con el mismo tratamiento de normovolemia y nimodipina hasta el alta del paciente. El paciente que hace vasospasmo asintomático en amarillo se le iniciará terapia triple H y el que hace vasospasmo sintomático pues se le pasará angioplastia química con nimodipina intraarterial. El resultado será que mejore el vasospasmo sintomático a asintomático del lado izquierdo, ¿sí? O en el lado derecho que el vasospasmo sintomático se quite y el paciente no tenga vasospasmo. De tal manera que el paciente tendrá que pasar al grupo de asintomáticos o al grupo de no vasospasmo. Pero si el vasospasmo sintomático continúa sintomático en el lado izquierdo, el paciente tendrá que ser enviado a angioplastia mecánica y si el vasospasmo asintomático pasa a asintomático, el paciente tendrá que ser sometido a angioplastia química con nimodipina y si continúan los síntomas, pues obviamente a angioplastia mecánica. Es el tratamiento simplificado de todo lo que se explicó por evidencias médicas, por lo cual es muy importante recordar que el tratamiento es dinámico y dura 21 días. Finalmente, la reintegración del paciente debe ser muy importante y podemos ver en esta gráfica del estudio ISAT que cerca del 35% de los pacientes podrán regresar a tener un trabajo adecuado, recordando que son pacientes jóvenes. Las estatinas son muy interesantes porque en los modelos animales han demostrado que reducen la frecuencia de vasospasmo a través de inhibir la proliferación de las células de músculo liso cuando se comparan contra placebo. Simplemente es una gráfica de modelos animales donde se demuestra este fenómeno de evitar la proliferación de células lisas de músculo liso cuando son tratados con simvastatina a dosis altas. También se ha encontrado que las estatinas son capaces de disminuir la expresión de caspasa, ¿sí? 3 y 8, que son las principales disparadoras de la apoptosis en los pacientes con esta patología. En los metaanálisis que se han realizado se podrá ver que el uso de estatina disminuye la frecuencia de déficit neurológicos isquémicos y por supuesto mejora el pronóstico, reduciendo el riesgo de síntomas asociados a vasospasmo en el 43% de los casos. Finalmente, les doy las gracias por su tiempo y me despido de ustedes. Hasta luego.